Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta semana, no sé si les gusta leer noticias, hermanos, pero en alguna parte de nuestro país, allá por el norte, ¿verdad? La inseguridad ha estado terrible, ¿sí? Se han estado dando con todo los grupos contrarios ahí en la ciudad, y algunos camiones que llevan a la gente a las rutas normales, ¿verdad?, han dejado de trabajar. Y vi esta semana una queja, ¿verdad?, de los trabajadores de una empresa grande aquí en México, ¿verdad?, donde la empresa les hace llegar un comunicado que decía: debido a los acontecimientos nunca antes vistos en la ciudad, es difícil transportarse, dice, por lo que entendemos, dice la empresa, que algunos no puedan venir. Si alguno no puede venir a trabajar, dice, pase al Departamento de Recursos Humanos y pida un permiso a cuenta de vacaciones. Así dice, ¿no? Y se quejaban, ¿verdad?, algunos de los trabajadores de esa empresa, porque decían, bueno, es que nosotros no es que no queramos trabajar, pero pues la ciudad es insegura, hay disparos por todos lados. Y luego alguien subió, ¿verdad?, así una captura del WhatsApp de la empresa, y donde el jefe les está diciendo: cuiden su trabajo, dice, porque si juntan 3 faltas los vamos a correr. Así que pónganse de acuerdo 2 o 3 que viven cerca, acompáñense para venir a trabajar, pero vengan, dice. Y yo pensaba, hermanos, cómo las personas que tienen el poder, ya sea el poder económico, el poder político, pueden hacer con nosotros lo que quieran. ¿Sí? O sea, necesitamos el trabajo. Tenemos familias que mantener, pero a veces por inseguridad, por inundación, no podemos ir a trabajar. Hubo un tiempo, ¿verdad?, cuando vivíamos en Monterrey, que cayó una temporada de mucho frío, ¿verdad? Amanecimos a menos 12 grados centígrados y yo no sabía, ¿verdad? Así que, pues, no sabía cuánto estábamos. Me subí al carro y mi vecino de enfrente estaba con unas cubetas haciéndole así a su carro y le digo: ¿qué haces? No puedo abrir mi puerta, dice, se congeló. Y eran las 6 de la mañana y yo dije: miren, tenemos la puerta del carro congelada. Cuando eché a andar el carro, ¿verdad?, sentí que estaba como en jabón, ¿verdad?, porque el carro se iba para un lado, se iba para el otro, porque el pavimento se congeló, le salió una capita de hielo. Y yo pensaba, hermanos, ¿verdad?, que quienes ejercen el poder sobre nosotros lo ejercen de una manera en la que somos sus esclavos, se han enseñoreado sobre nosotros, porque no tenemos opción. Tenemos que ir a trabajar. Los hermanos que trabajan para dependencias del gobierno saben a veces, hermanos, que si dicen vas, vas, si dicen vienes, vienes. Ahí no vale eso de que tenía ya un compromiso, vas. Y allá, hermanos, en las dependencias de gobierno, nuestro puesto lo están esperando unos 10, 15 personas. Así que la gente que está sobre de nosotros, a veces, hermanos, quienes están sobre de nosotros ni siquiera tienen un puesto así de diputados o de senadores, solamente están 5 centímetros arriba de nosotros, pero ya pueden ejercer poder sobre nosotros y lo van a ejercer para que nosotros nos demos cuenta quién manda, ¿verdad? Los enfermeros y las enfermeras en el IMSS tienen que ir a hacer banca, le llaman, ¿verdad? Aunque ese día no trabajen, tienen que presentarse y estar ahí sentados en una banca. No les van a pagar ni un peso, ¿verdad? Pero tienen que ir a hacer banca. Y yo veo, hermanos, a veces la satisfacción que hay en la persona que está un tantito arriba de ellos, la satisfacción que les da a veces decir: no, hoy no puedes ir a trabajar. ¿Sí? Como que tienen un cierto gusto, ¿verdad?, de hacerle notar a las demás personas que ellos tienen el poder y que pueden causar estragos sobre su vida.
El día de hoy vamos a hablar del poder y cómo se ejerce en el reino. Todo este capítulo que estamos viendo nosotros, capítulo 10, nos ha estado hablando del reino de Dios. La porción de la escritura que vamos a leer hoy, que leímos, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, que los discípulos están con Jesús en el camino. Siempre que nosotros veamos la palabra camino en la escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, de lo que nos está hablando, hermanos, nos está describiendo la vida cristiana. Porque la vida cristiana es un camino que lleva hacia algún lugar. Y si se dan cuenta, hermanos, aquí el camino, este camino en el que están los discípulos, tiene un lugar, tiene un destino. Y el destino es Jerusalén. Jerusalén, hermanos, aquí en Marcos no solo está representando una ciudad, sino está representando dos cosas. La cuna del poder político, porque ahí vive Herodes, y la cuna o el centro del poder religioso. Jesús va decidido en el camino, va decidido, va a la ciudad. Y esta decisión de parte de Jesús parece que asusta a sus discípulos. Dice esta versión: iba subiendo a Jerusalén y Jesús se adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían tenían miedo. La versión que leíamos dice: ellos se asombraron y lo seguían con miedo. La idea es la misma, ¿sí? El Señor Jesús va en el camino, va con ellos y les va a trazar el itinerario. Le dice: vamos a ir a Jerusalén, ese es su destino. Voy a ser entregado a los poderes de este mundo, en este caso al poder religioso y al poder político. Voy a sufrir, porque el Señor Jesús dice ahí: me van a azotar, me van a escupir, se van a burlar. Voy a morir, dice el Señor Jesús. Pero finalmente, hermanos, concluye: pero resucitaré. Y esta, hermanos, debería ser la enseñanza que todos los discípulos del reino tengamos. Todos deberíamos contemplar esto, hermanos. La vida cristiana incluye sufrimiento. La vida cristiana incluye burla. La vida cristiana incluye menosprecio. Incluso puede incluir la muerte. Pero el Señor Jesús dice: resucitaré al tercer día. Y quien tiene, hermanos, el corazón del reino y comparte el reino con el Señor Jesús, también comparte su destino, que es la resurrección. Le decía a algunos hermanos de la escuela dominical, los que estuvieron aquí, que el boletín que publicó La Voz de los Mártires hace unos 2 o 3 días decía: en Chiapas hay 10 personas que han sido atrapadas por la comunidad. Es una comunidad indígena. Y estas 10 personas tienen 24 horas para decidir qué es lo que van a hacer. ¿Van a seguir creyendo en Jesús o no? Después de estas 24 horas, si estas personas deciden seguir siendo creyentes, la comunidad tomará una decisión. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, hoy, si de repente viene una redada y nos llevan presos y nos dicen que está prohibido creer a Jesús, creen o no, cuántos de nosotros podríamos decir con certeza: creo? Tal vez a algunos de nosotros nos tiemblen un poco las piernas, a algunos la voz se nos adelgace y digamos más o menos, o de plano digamos no. ¿Por qué tienen miedo los discípulos, hermanos? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué dice la otra palabra? Dice: están asombrados. La palabra real es perplejos, pero tampoco como que nos ayuda mucho. Perplejo, hermanos, sería quedarse viendo algo fijamente y estar así como temblando, ¿no? Cuando tenemos mucho miedo. Cuando nosotros vemos el costo del discipulado, hermanos, y vemos todo lo que hay que pasar,
Muchas veces decimos, yo aquí me bajo mejor. Total, hace unos días, ayer o antier creo, en una conferencia que ofreció el actual Papa, dijo, todas las religiones llevan a Dios, dijo él. Entonces, pues, alguno de nosotros dirá, bueno, ¿qué religión no es tan violenta, verdad? El yoga, la religión del yoga no es tan violenta o algo así. Porque nosotros vemos a nuestro alrededor, hermanos, y quiero decirles esto, nuestra vida, hermanos, la construimos con base a nuestras comodidades. ¿Alguno de ustedes no tiene cama, hermanos? Todos tenemos cama, ¿verdad? Hace algunos meses en Tuxtla, ahí en los cruceros, habían señores de Venezuela, creo, y estaban vendiendo almohadas de la marca Socnare, que es una marca así que hace almohadas ortopédicas. Y ya 2 o 3 veces que pasé dije, ay, una de esas, ¿verdad? Para mi cuellito, ¿no? Pero todos tenemos cama, hermanos, y tratamos de que nuestra cama tenga colchón, ¿verdad? Y nuestra vida la construimos con base a nuestra comodidad, ¿sí? De repente, las veces que he ido al súper o a algún centro comercial, me doy cuenta de las cosas que venden, los electrodomésticos. Y algunos electrodomésticos solo sirven para hacer un sándwich, ¿verdad? Se llama sandwichera. Y ya no sirven para nada más, pero sirven para nuestra comodidad. Así que, querámoslo o no, hermanos, como discípulos de Cristo, no programamos nuestra vida y no vivimos nuestra vida basados que vamos a sufrir. Por lo regular, basamos nuestra vida con base a nuestra comodidad, a cómo nos podemos sentir bien. A nuestros hijos les compramos cosas para que después se sientan bien, ¿no? Teníamos un colchón delgadito para una de nuestras hijas, que era el colchón que usó de bebé, y mi esposa y yo dijimos, bueno, le compremos uno ya para niño, ¿verdad? Que pueda utilizar de aquí hasta que se case, ¿verdad? Si se pudiera, pero un colchón, ¿verdad? Pero basados en la comodidad. Sigue siendo la comodidad, no está mal, no lo estoy condenando. Simplemente estoy diciéndoles, o estoy tratando de explicarles por qué los discípulos tenían miedo. Porque cuando vemos a los discípulos y los vemos con miedo, decimos, ay, pero ¿por qué tienen miedo? Si Jesús dijo que iba a resucitar. Bueno, nosotros también sabemos que Jesús vino, murió y resucitó, y aún así nuestra vida de comodidad a veces no nos permite dimensionar que puede llegar un punto en el que nosotros vamos a sufrir. Difícilmente, hermanos, el seguimiento al Señor Jesucristo se puede entender de otra manera o de otra óptica que no pase por el sufrimiento. Los discípulos de Jesús han visto sus milagros, han visto todo lo que Él puede hacer, así que ellos no pueden dimensionar, hermanos, que Jesús les esté diciendo que ahora tiene que ir a Jerusalén a morir. No lo pueden dimensionar, como seguramente ninguno de nosotros lo haría, porque cuando pasamos por una situación que implique sufrimiento, hermanos, lo primero que decimos es, Señor, ¿por qué a mí? Nadie dice, ¿por qué a mí no me habías mandado antes? No, ¿por qué me lo mandas a mí? La vida, el seguimiento a Cristo, hermanos, tiene algunas dificultades. A veces alguno de nosotros quizás va a poder llegar a la vida eterna, hermanos, sin haber pasado por nada, y bueno, gracias a Dios por eso. Pero tengan por cierto, hermanos, que la mayoría de nosotros vamos a experimentar en este camino, en este caminar con Cristo, vamos a experimentar situaciones que romperán nuestro corazón y nos harán ponernos de rodillas día y noche para implorar a Dios porque haga un milagro. El camino, hermanos, el camino hacia la vida eterna, hacia el reino de Dios, pasa por sufrimiento, pasa por dificultades. Pero no vamos solos en el camino, porque Cristo va con nosotros. Cristo se les adelantó, o sea, no es una coincidencia que este pasaje diga que Jesús se adelantó. Iba adelante de ellos, Él va marcando el camino. Si Él puede, hermanos, nosotros también podemos.
En este camino, ¿sí?, después de que Jesús acaba de soltar esta noticia, aparecen dos personas, ¿sí?, son Juan y Santiago. Ya el Señor Jesús, hermanos, en las porciones anteriores, ha ido poniendo de cabeza todas las estructuras que la gente de su tiempo se pudo haber hecho. Primero los niños. Hermanos, para nosotros hoy, en el 2024, los niños son muy importantes, ¿sí? Los derechos humanos de los niños, ya algunos de nosotros, ¿verdad?, ya tenemos cierto temor de decirle a nuestro hijo, te voy a pegar, mejor le decimos te voy a corregir, ¿verdad?, porque si nos oye un vecino que le decimos te voy a pegar, nos puede denunciar, ¿verdad?, por maltrato. Entonces los niños hoy son importantes, pero para la época del Señor Jesús los niños no tenían ningún valor, nada de valor, eran considerados personas sin valor. Y ahora Jesús ha cambiado, ha invertido estos papeles y ha puesto a los niños por encima de los adultos. Pero también, hermanos, el Señor Jesús agarró a la mujer y la restituyó en su valor inicial de la creación. Le dice, bueno, Moisés les dijo eso porque ustedes tienen el corazón duro. Pero en el principio, Dios puso a la mujer y al hombre en el mismo nivel. El relato de la creación dice eso, que Dios los creó varón y hembra. Dios tenía la intención de que ambos estuvieran al mismo nivel, en la misma situación, en la misma igualdad de situación. Y también, hermanos, el Señor Jesús ha puesto a las riquezas como algo que no tiene valor. Ese fue el domingo pasado. Puso el Señor Jesús a las riquezas como algo sin valor. Una persona con mucho dinero le dice, quiero seguirte. Ya hice todo lo que se tiene que hacer en el reino. Y Jesús le dice, bueno, ya solamente te falta una, que es vende tus cosas, luego vienes y me sigues. Ya las riquezas no tienen valor para Jesús. Así que uno esperaría, hermanos, que los discípulos hayan ido trabajando esto en su cabeza, así como yo esperaría que nosotros hayamos ya trabajado esto, ¿verdad? Y que después de que predicamos sobre el divorcio, ningún hermano le hable feo a su esposa, ninguna hermana le hable feo a su esposo. Esperaríamos que ninguno de los padres de la iglesia le hable feo a sus hijos, los denigre. Pero me temo, hermanos, que muchos de nosotros seguimos igual a pesar de que la palabra ya ha sido hablada. Así que les pido que no juzguemos tan duramente a los discípulos hoy, ¿verdad? Porque también nosotros como discípulos tardíos tenemos estas dificultades. Estos dos discípulos, Jacobo y Juan, son hermanos y tienen una particularidad. Yo no sé si ustedes lo han ido viendo, pero Jacobo y Juan son los primeros a los que Jesús llama aquí en el Evangelio de Marcos. Son los primeros a los que Jesús les dice que los va a hacer pescadores de hombres. En la casa de Jairo, los dos acompañan a Jesús. Jesús los selecciona para que vaya con ellos. En la transfiguración, Jesús se los lleva al monte de la transfiguración. Así que seguramente, hermanos, Jacobo y Juan, interpretando todo a la luz del mundo, a la luz terrenal, pues están diciendo, somos importantes, tú y yo somos importantes, Jacobo. Así es, Juan, decían, ¿no? Claro, ya habíamos visto un destello de ellos, ¿verdad? Cuando unos capítulos atrás le dicen a Jesús, Señor, habían unos ahí queriendo hablar en tu nombre, pero se los prohibimos porque no nos siguen. Ya ellos como que sentían que tenían el control ahorita del reino. Jesús los lleva a todos lados. Han visto milagros de Jesús que los demás no ven. Así que Jacobo y Juan, ¿sí?, de manera anticipada agarran a Jesús y le dicen, queremos que nos concedas un lugar en tu glorioso reino. Bueno, eso dice aquí NBI, pero la Reina Valera dice, queremos que nos concedas un lugar en tu gloria. A uno lo pones a tu derecha y a otro lo pones a tu izquierda. ¿Sí?
Yo no pienso, o bueno, no quiero que pensemos ahorita mal de ellos, simplemente veamos esta reacción natural de nosotros, de creer que ya hemos alcanzado cierto estatus dentro de la iglesia, ya hemos alcanzado cierto nivel. A nosotros, hermanos, por lo general nos gustan este tipo de cosas, ¿sí? Cuando hablamos de cosas de la iglesia o de cargos dentro de la iglesia, a algunos los ponemos por abajo y a algunos los ponemos por arriba, ¿verdad? Les platicaba el caso de un hermano allá en el seminario que decía, yo empecé abriendo las puertas y cerrándolas y ahora ya soy pastor. Así como que hubo una transición hacia arriba, como que así se lo imaginaba mi hermano, ¿no? Es natural, así nos lo imaginamos nosotros. Me imagino a Jacobo y Juan diciendo, ¿te acuerdas cuando éramos pescadores? ¿Sí? Y ahora estamos con el mero mero. Vamos de una vez a pedirle un lugar anticipado. Creemos, hermanos, que llevar cierto tiempo en la iglesia ya nos da privilegios a nosotros. ¿Qué tal que ahorita viniera una persona que pide su traslado de otro país, ¿verdad? Lo pide acá? Y un día le digo a esta persona, el siguiente domingo tocas el piano, porque sabes tocar el piano. Más de alguno de nosotros diría, solo tiene un domingo y ya lo están poniendo a tocar. Algo así le pasó a Santiago, a Jacobo y a Juan. Ya tenemos cierto tiempo con Jesús, ya hemos ido a ciertas cosas, ¿verdad? Ya le podemos pedir algo más. Pero, hermanos, fíjense ustedes, ¿qué es lo que sucede con ellos? Cuando los otros 10, versículo 41, cuando los otros 10 oyen lo que ellos están pidiendo, dice esta versión, se indignan, y la versión Reina Valera dice, se enojan. Sí, ¿por qué se habrán enojado? Porque los madrugaron seguramente, ¿verdad, hermano? Se me hace que Pedro y Andrés, que eran hermanos, estaban así, te dije desde antes que le habláramos. Te dormiste, era bajando del monte que lo tenías que pedir. ¿Por qué pienso, hermanos, que se enojan porque los madrugaron? Bueno, porque la respuesta de Jesús dice lo siguiente. Así que Jesús los llamó y les dijo. Sí, seguramente Jesús vio la intención de ellos y dijo, no, estos muchachos todavía no aprenden lo que es un corazón del reino. Cuando Jesús dice, hermanos, allá en el divorcio, que tenemos un corazón duro, ¿sí? Nos está diciendo, hermanos, que en nuestras relaciones más íntimas, ni siquiera ahí, hermanos, tenemos un corazón que piense en los demás. Porque si estamos casados, hermanos, nuestra esposa, nuestro esposo, es la persona más importante del mundo para nosotros, con quien pasamos más tiempo. La otra vez estaba yo reflexionando, hermanos, y digo, viví con mis papás hasta los 25 años. Si llego a cumplir 70, voy a vivir, quiere decir que viví más tiempo con mi esposa. Así que cuando yo llegue a los 70 años, el ser humano que más tiempo pasó conmigo es mi esposa y no mis papás. ¿Verdad? Así nos imaginamos nosotros. Nuestros papás son las personas que más nos quieren. Pero ya cuando reflexionamos siendo grandes, nos damos cuenta que en realidad fue nuestro esposo, nuestra esposa, que nos aguantó más tiempo que nuestros papás. Pero ni siquiera ahí, hermanos, en esa relación tan profunda, tan íntima, ni siquiera ahí, hermanos, tenemos un corazón de carne, sino un corazón duro. No hizo de cenar. Bueno, pues mañana se van 100 pesos menos para el mandado, ¿verdad? No me trajo flores en mi cumpleaños. Bueno, pues a ver quién le lava la ropa estos 2 días, ¿no? Como que hay una especie de relación ahí de estire y afloje, en donde ninguno de nosotros quiere sentirse que es menos que el otro, ¿verdad? Donde uno quiere imponer su voluntad sobre el otro. Y si Jesús pone
el corazón duro a nivel del matrimonio, aquí también, hermanos, a nivel de la iglesia, de los discípulos, también hay un corazón duro. Porque Jesús está diciendo, hermanos, que el camino hacia Jerusalén es un camino lleno de dolor, sufrimiento, muerte y al final gloria. Pero estos dos hermanos, Jacobo y Juan, le están pidiendo de manera anticipada la gloria. Antes de la gloria, hermanos, hay un camino que no es nada agradable. Y el Señor Jesús, hermanos, va a utilizar dos cosas importantes. Los poderosos, dice él, los jefes de las naciones y los altos oficiales. De esto tenemos mucho, hermanos, en el mundo. Y de esto empecé hablando. Cualquiera que tiene un poco de poder en el mundo busca cómo ejercerlo de una manera violenta, de una manera que le pueda sacar provecho. En la especialidad, cuando estaba haciendo la especialidad, en el tercer año y en el cuarto año, me hicieron jefe de residentes. Y entonces una de mis pocas posibilidades era escoger las guardias. Esa era una de mis poquititas atribuciones. Así que los que eran mis amigos dijeron así, ahora sí, Navidad y Año Nuevo no me tocan, ¿no? Porque son mis amigos, ¿verdad? Yo los iba a poner. Así que lo que hice fue decirle a la doctora, que era nuestra jefa, que iba yo a rifar los días festivos. Y ella se sorprendió y dijo, pero si tú tienes la autoridad, o sea, tú te lo puedes poner si quieres. Le digo, no, vamos a rifarlo mejor. Y no me tocó, pues, pero quien tiene un poco de poder, hermanos, va a buscar cómo ejercerlo a favor nuestro, aunque uno no quiera. Y a veces ni siquiera a favor nuestro, sino de nuestros amigos. Y el Señor Jesús lo ve en los poderosos del mundo y en los altos oficiales. Dice el Señor Jesús, como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Aquí, hermanos, aquí en este versículo tenemos, hermanos, el mandamiento de la iglesia. Los altos oficiales y los gobernantes oprimen y se enseñorean de las personas, pero entre nosotros no debe ser así, hermanos. Y ese entre nosotros nos incluye a nosotros como familia en Cristo, pero también como familias individuales. Si alguno quiere encontrar cómo conectar el divorcio con esta parte, aquí está, hermanos. Entre los esposos siempre buscan someterse y enseñorearse, pero entre ustedes no debe ser así. ¿Sí? La iglesia a lo largo de su historia le ha querido poner al esposo así una coronita de jefe, ¿verdad? Y la esposa la hemos querido poner así tantito por debajo, ¿no? Porque decimos, el esposo es el sacerdote de la familia, es la cabeza. Entonces la mujer no puede ser la otra cabeza porque pues estaría rara esa familia, está por debajo. El Señor Jesús dice, no, entre ustedes no tiene que ser así, no se tienen por qué enseñorear. Nadie de la iglesia tiene por qué tener ciertas ínfulas de poder y decir, bueno, pues ya estoy en este pequeño ladrillito, ya quedo yo un poquito más arriba de los demás. Seguro han oído este refrán popular, dice, se subió en un ladrillo y se mareó, ¿no? Así pasa entre los poderosos, entre la gente del mundo. Dense cuenta, hermanos, que el Señor Jesús dice, los que se consideran gobernantes, los que se consideran poderosos.
No hay forma, hermanos, perdón que se los diga, pero no hay forma en que un puñado de personas ejerza control y poder sobre la iglesia de Cristo. No hay, hermanos, no lo hay. No sé cuántas veces en la Escritura me va a aparecer este principio, porque ya nos apareció en Corintios y me está apareciendo ahora y lo tengo que predicar. Pero no hay forma, hermanos, en que un puñado de personas ejerzan el poder y el control dentro de la iglesia. No existe. Muchas veces, hermanos, he oído que dicen, bueno, pero ¿qué dijo el pastor? Hermanos, todos los que estamos en la iglesia somos cristianos. Los que venimos a la iglesia por convicción. ¿Para qué deberíamos consultar al pastor? Bueno, como otro hermano más que queremos pedirle su opinión. Pero no le vamos a ir a pedir el visto bueno, hermanos. Pastor, ¿puede firmar aquí de que sí? No. La tarea de un pastor, hermanos, dentro de la iglesia, es una tarea de guiar. Pero no es una tarea de supervisión y control, porque desafortunadamente, hermanos, hay personas que se meten hasta lo más profundo de la familia. ¿Y vas a dejar que tu hija estudie eso? ¿O tu hijo estudie eso? Como una forma de controlar, hermanos, hasta lo que no les corresponde. Hace poco, ¿verdad? Estaba leyendo el caso de una psicóloga. Estaba escribiendo, ¿verdad? Que uno de los niños con los que trabajaba decía, no quiero que llegue mi papá del trabajo. Y entonces ella pues se alarmó, ¿verdad? Pero no encontró ni indicios de golpes ni de abuso. Y entonces, platicando con el niño, le dijo, no, me siento incómodo cuando está mi papá ahí, no me siento bien. Y yo transportaba esto a la iglesia, ¿verdad? Y cuántas personas se sienten incómodas de platicar con el pastor, con el diácono, ¿verdad? Porque a veces sienten que los va a juzgar o sienten que no tienen nada de lo que puedan platicar con él, como que si estuviera en una situación de poder mayor. Hermanos, el honor y la gloria es algo que le pertenece a nuestro Dios, no a nosotros. Amén. Nosotros no tenemos gloria, hermanos, no tenemos ninguna gloria. No tenemos honor que defender, ni gloria. El único que tiene honor y gloria es el Señor Jesús, que es el dueño de la iglesia. El Señor Jesús dice, bueno, si alguno de ustedes quiere ser grande y quiere ser mayor, entonces tiene que ser el esclavo y tiene que ser el servidor de los demás. Aquí el Señor Jesús utiliza dos palabras que son equivalentes para Él, pero no para nosotros, ¿verdad? Un diácono, que es una de las palabras que usa Jesús, era un siervo libre, o sea, un siervo que podía irse a su casa después de terminar la jornada. Y la otra palabra que él usa, que es la palabra doulos, es un siervo que no es libre, o sea, un siervo que le pertenece a una persona. Y el Señor Jesús dice, cualquiera que quiera ser el mayor entre ustedes, tiene que ser diácono y doulos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces servir a los hermanos en la iglesia puede ser fácil para nosotros. Sí, al hermano le hago el favor que él me pida. Pero hay hermanitos, hermanitas, en donde nos cuesta servirles. Porque no son fáciles de amar, no son fáciles de servirles. Pues hasta ellos, hermanos, hasta esas personas que son difíciles de servir, el Señor nos pide que lo hagamos. El servicio dentro de la iglesia, hermanos, no es un servicio en donde yo me sienta más a gusto. Y quiero ir terminando con esto, hermanos. Cuando yo hablo de servicio dentro de la iglesia, hermanos, no me refiero a que alguien abra las puertas, cierre las puertas, prenda las luces. Ayer en la tarde, ¿verdad?
vi que el hermano Carlos estaba podando las jardineras y me di cuenta que nosotros pues muchas veces ni somos conscientes de lo que pasa aquí. Si estaba lleno de monte o si está podado, ni nos damos cuenta. Creemos que de un día para otro se podó y ya. Pero hay gente, ¿verdad?, que trabaja así, podríamos decir, detrás de bambalinas, donde nadie lo ve. Porque si el hermano Carlos quisiera que lo vieran, ahorita al mediodía estaría echando su coda, ¿verdad?, donde estamos todos. Pero lo hace en otro espacio. Así que el servicio de la iglesia no me refiero a eso está bien. Me refiero, hermanos, a que si una persona dentro de la iglesia no ha venido y nosotros no sabemos por qué no ha venido, le podamos llamar. ¿Por qué no ha venido, hermana? Es que, ¿sabe qué, hermano? Estoy enferma. No he podido ir. Y ya comió, hermana. La verdad es que no he podido. Ahorita le llevo yo de comer. Ese es el servicio, hermanos. Preocupándonos, sobrellevando las cargas unos de los otros. Cuando mi cuñada Steffi estuvo en el hospital, se los he platicado, necesitábamos que alguien nos ayudara. No podían ser varones, tenían que ser mujeres todas. Pues un grupo de hermanas de la iglesia se ofreció, se enlistó y fueron a cuidar a Steffi. Y cuidar a un enfermo, hermanos, no es nada más de irse a sentado. Es de pararse, que si necesita agua, si necesita ir al baño, regresar del baño. Y los que han estado en un hospital, hospitalizados, hermanos, saben que el ambiente ahí es feo. Hay gente enferma quejándose, no se puede ir a dormir en un colchón, ¿verdad? A veces, si bien en una silla que hay ahí al lado, pero pues, por lo regular en el piso. Alguien, hermanos, alguien se atrevió a dejar su comodidad para ir a servir en un hospital. Alguien dijo: no tengo la suficiente gloria y honor que perseguir para ir a servir a un hospital. Y gracias a Dios por eso, porque hay gente que está dispuesta a hacerlo. La invitación para la iglesia hoy sería, hermanos, que no persigamos gloria y honra dentro de la iglesia. Si alguien reconoce lo que hacemos, qué bueno. Y si no, también. Aprendamos a identificar, hermanos, cuando una persona está ejerciendo el poder de manera equivocada y seamos lo suficientemente valientes como para decirle: hermano, eso no se hace, no lo puede usted hacer así. Porque muchas veces, hermanos, los abusos no paran porque nadie lo dice. Solamente se murmura: ya viste lo que están haciendo, sí, pero bueno, ni modo, uno quién es para juzgar. Bueno, no, directo, hermanos, así no se ejerce el poder, eso no es cristiano. Para terminar, hermanos, Marcos, el evangelista Marcos, traza una ruptura del tiempo. Por eso lo dejé al final. Cuando Jacobo y Juan están pidiendo esto, Jesús les dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado? Los dos dijeron: sí podemos. Y entonces ahí es donde Marcos, hermanos, rompe la línea del tiempo y anticipa algo. Ustedes beberán de la copa que yo bebo y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado. Jacobo y Juan, hermanos, experimentaron el martirio. Jacobo es uno de los primeros mártires de la iglesia. Denle una leidita a los primeros capítulos de Hechos y se van a dar cuenta que Jacobo es uno de los primeros mártires. Y Juan también es un mártir. Qué bendición, hermanos, qué bendición saber que Cristo Jesús puede transformar los corazones más duros, como el de Jacobo y Juan. Si estas dos personas, estos dos hermanos tenían un corazón duro y estaban pidiendo a Cristo de manera anticipada su gloria,
el seguimiento y el ejemplo del Señor Jesús les permitió a ellos en el futuro convertirse en mártires de la iglesia. La palabra mártir no habla únicamente de sacrificio, de dolor, sino habla también de seguimiento, de ser testigos. Me imagino a los hermanos de la primera iglesia, ¿verdad?, en el siglo I, leyendo esto y diciendo, ¿el hermano Jacobo era así? ¿El hermano Juan era así? Sí, hermanos, la Biblia no esconde nada. La Biblia retrata a los seres humanos de cuerpo completo. Pero los retrata, hermanos, para que tengamos un poco de esperanza en nuestras vidas, que sepamos, si antes éramos de una manera, la vida y el ejemplo del Señor Jesucristo son capaces de transformarnos a otra. Si están teniendo problemas, hermanos, para servir, si tienen problemas con su orgullo, con su honor, no se preocupen, hermanos. El Señor Jesús los puede transformar. Pero lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer, hermanos, es poner nuestros ojos en Jerusalén. Pensar, hermanos, que el camino hacia el reino de Dios es un camino que puede atravesar por situaciones que nos van a golpear, que nos van a ofender. Pero aún así, hermanos, detrás de esas ofensas está la resurrección de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar.